Bien, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Me siento más que contento, más que feliz por estar aquí junto a ustedes, por poder compartir este tiempo de la palabra de Dios, porque creo que sin lugar a dudas es un privilegio poder compartir la palabra para nosotros que somos personas que solamente por su gracia hemos podido optar a su amor y su misericordia. Así que me siento un privilegiado, una persona que tiene un honor porque, como lo decía, no es que lo merezca, sino más bien porque Él ha tenido misericordia. Así que, sin más preámbulos y queriendo hacer lo mejor posible, les voy a invitar a ustedes que puedan abrir el libro de Génesis, capítulo 32, versículo, vamos a leer desde el capítulo, les digo de inmediato, versículo Génesis 32, desde el versículo 24. Estoy un poco resfriado también, así que... yo no sé, ¿están todos bien conectados? ¿Podemos de repente pedirle a algunos que lean o ese tipo de cosas? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Sí, para hacerlo más interactivo. Eso, la hermana Elizabeth ahí encendió la luz, así que va a poder leer también. Génesis capítulo 32, versículo 24. Voy a partir leyendo yo y dice así la palabra de Dios. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Así que bueno, quisiera invitarlos a orar un momento. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, lo que hemos leído. Te pido, Señor, en esta hora que uses mi vida para poder ser un buen canalizador, Señor, del mensaje que tú quieres transmitir a esta comunidad, Señor, a estas personas que están conectadas el día de hoy. Sabemos que no es en vano que nos conectemos, sino que más bien lo hacemos con un propósito, lo hacemos creyendo y entendiendo que tú algo quieres para nuestra vida, Señor, que quieres transformarnos, Señor, y que quieres que seamos distintos mañana de cómo somos hoy, Señor, y de cómo fuimos ayer. Así que te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestra vida, Señor, para poder recibir este mensaje de parte tuya. Todo esto lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, los quisiera poner en contexto y para poder empezar a hablar acerca de este mensaje. Y cuando me preguntaban qué título poner a este mensaje, qué título le podríamos poner, yo pensaba en seamos insistentes cuando se trate de su Espíritu Santo. Seamos personas que están fervientes buscando acerca de su Espíritu Santo. Como podemos ver acá en esta historia, podemos ver a Jacob, que es hijo de Isaac y Rebeca, y tiene un hermano que es llamado Esaú. Lo que venía haciendo Jacob, para ponerlo en el contexto de esta historia, es que Jacob venía escapando de Esaú, tenía miedo, venía escapando de Esaú, venía haciendo una persecución a Jacob. Y en medio de esto, en medio de este problema, de este conflicto, bueno, podemos resaltar distintas cosas. Por ejemplo, el conflicto entre hermanos, entre Jacob y Esaú, que habían tenido un pleito antes. Podemos también resaltar que existe un encuentro con Dios, porque este hombre, que todo el tiempo hablan acerca de un hombre que se encontró con Jacob y que luchó contra él, y después el versículo dice que luchó contra el mismo Dios. También podemos ver que existe un costo por luchar contra el Espíritu de Dios. Pero el día de hoy quisiera enfocarme en la perseverancia de Jacob por retener la presencia de Dios en su vida, por retener eso especial que
que estaba haciendo el hombre, a pesar de que lo lastimó, pero Jacob sabía que este era el Espíritu de Dios. Y esto nos muestra algo que es relevante y que deberíamos entender nosotros, cada uno de nosotros, y es que lo que dice Jesús, que a mí me encanta, me fascina, siempre hablo acerca de esto, que dice que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Siempre debemos permanecer cercanos a Él. Yo siempre cito esto porque no es que quiera hacer un disco rayado, sino más bien que entendamos claramente que sin Dios no somos nada. Sin Él no podemos hacer nada. Habla acerca de la dependencia que tenemos acerca de Él. Entonces vemos, como le decía, un Jacob desesperado por una situación que lo agobia, está siendo perseguido por su hermano para ser asesinado, y no solamente eso, sino que también no temía solo por su vida, sino que también temía por la vida de su familia. Si usted quiere, si ustedes ahí en casa quieren leerlo, leer la historia completa, Jacob tenía miedo por su familia también, sus criados, su esposa, eh, y, y esto nos da a entender el primer principio que quisiera transmitirle el día de hoy, que una vida sin Dios es una vida desordenada. Una vida sin Dios, una vida sin su espíritu, es una vida que corre este tipo de situaciones, que corre este tipo de conflictos, estos momentos que no nos traen ninguna enseñanza, sino que más bien que, que simplemente nos llevan a cosas malas. Eh, eh, Porque a lo que quiero llegar con esto es que una vida antes de Dios es una vida desordenada. Y una vida después de Dios, después de encontrarse con Dios, es una vida que coge orden y que logra tener propósito y que nos encamina hacia algo diferente, nos encamina hacia algo distinto. Y quisiera poder transmitirle el día de hoy la importancia de la presencia de Dios, la importancia. El Salmo 42 nos habla, y bueno, quisiera que si alguien me puede ayudar, cualquiera sea, si la hermana Elizabeth, Claudio, o quien quiera, me gustaría que el que menos opina, hoy día opine. Yo no participo mucho acá, pero ustedes saben quién habla poco siempre. ¿Quién es esa persona? Bueno, no sé, que alguien levante la mano el que tenga Salmos 42, versículo 3, versículo 1. Leamos el verso completo, del 1 al 3. Si alguien lo tiene, ya, dale, Claudio. Amén. Salmo 42, desde el 1 al 3. Amén. Así es. Dice la palabra, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Buenísimo. Y bueno, les quisiera transmitir el contexto que hay detrás de esto. Algunos historiadores hablan acerca de que esto lo escribe David, y lo escribe en un momento de su vida sumamente difícil, porque habla acerca habla de algo que nace no solamente desde la boca para afuera, como lo podríamos decir, sino que nace desde las entrañas. Él está diciendo, como el ciervo brama, como esos animalitos braman, tienen sed por las corrientes de agua, así clama hoy día el alma mía por ti, Dios. Y, y por eso dice, ¿cuándo vendré y me presentaré? Como diciendo, ¿cuándo voy a tener la oportunidad de poder presentarme delante de Dios? ¿Cuándo voy a tener la oportunidad de que Dios se llegue a mí, que Dios esté conmigo, de que Dios me saque de esta situación, de que Dios me lleve nuevamente hacia sus atrios? Podemos ver a un David con un sentimiento de sufrimiento ante el exilio, siendo también perseguido, teniendo dificultades. eh, y bueno, eso es algo que a veces vivimos en nuestra vida. Vivimos eh, a veces separados de la presencia de Dios, o más que separados de la presencia de Dios, vivimos de forma inconstante en una relación con Dios.
Y esto nos hace ver la importancia que tiene la presencia de Dios. Cuando nosotros entendemos, conocemos a Dios, lo, lo, nos encontramos con Dios en una ocasión y después dejamos de tener esa cercanía, esa relación, nuestro corazón sufre, nuestro corazón se siente incómodo, se siente deseoso por poder estar cercano a la presencia de Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que a diario tengo que orar, tengo que leer un poco de su palabra, tengo que saber qué es lo que Él quiere acerca de mí, qué es lo que Él está pensando, cuál es el propósito que Él tiene acerca de nosotros. No, no por nada Pablo habla acerca de que Él empezó la buena obra en nosotros, porque eh, o sea, y cuando entendemos que Él empezó la buena obra, también entendemos que ese es un camino que vamos recorriendo y no lo queremos caminar solo. No es un camino que quisiéramos caminar de forma, de forma sola, de forma individual. Eh, el Salmo, hay un salmo muy conocido también, el del rey David, que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. eh, ante, bueno, y la parte que quisiera resaltar es que dice, aderezan mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es algo que hace un tiempo he estado estudiando. eh, Hay otra versión que dice, prepara un banquete delante de mis angustiadores. Y esto me hace a mí también pensar, y eso escudriñaba, que hay ocasiones donde podemos estar pasando dificultades, podemos estar pasando, estar sentados en presencia de aquellos que nos quieren hacer daño, estar sentados en presencia de aquellas personas que no quieren el bien para nosotros. Yo lo he vivido, he pasado momentos donde siento realmente que hay gente que no me está deseando el bien, no está deseando que las cosas me salgan bien. Hay otras que obviamente sentimos el cariño y todo, pero hay otras que sentimos que no, y hay situaciones en las que sentimos que no. Pero qué bueno es Dios que dice, preparas, que Él prepara un banquete delante de nuestros angustiadores. A veces quisiéramos comer tranquilos, a veces quisiéramos estar en ese banquete a la mesa con Dios de forma tranquila, sin que estuvieran mirándonos las personas que nos quieren hacer daño, nuestros angustiadores, como dice la palabra. Pero lo lindo de todo esto es que a pesar de que podamos estar pasando una situación difícil, si su presencia está con nosotros, si nosotros compartimos en la mesa de Dios, estamos compartiendo en la presencia de Dios, podemos encontrar lugares de delicados pastos, como dice la palabra de Dios. Podemos pasar a lo mejor por momentos difíciles, pero si sentimos la necesidad diaria de poder sentarnos a la mesa de Dios, créanme que Dios va a cambiar la situación. Créanme que Dios va a cambiar ese momento difícil. Y Él está siempre llamando, haciendo un llamado. Imagínense, este mensaje va enfocado en que nosotros deseemos la presencia de Dios, pero también Dios desea estar contigo. El libro de Apocalipsis habla y dice, yo estoy a la puerta y los estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decir, Él no va a entrar a tu vida así simplemente. No, Él está diciendo, yo estoy llamando a tu puerta. Si tú quieres, me abres la puerta y entraré. Y hay una versión que dice, y cenaremos como amigos. Es decir, preparas mesas. Se conecta la palabra de Dios. Cenaremos como amigos. A pesar de las cosas que podamos estar pasando, la enfermedad, la angustia, todo lo que ya sabemos, lo vivimos a diario. Pero Dios quiere estar con nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿tú anhelas la presencia de Dios? ¿La anhelamos en nuestra vida realmente? ¿Necesitamos, sentimos esa necesidad a diario de poder orar, de poder buscar, de poder adorarle en nuestra intimidad? Porque adorar no simplemente se trata hecho, de un hecho que haces una vez a la semana o que haces una vez al día, no. Adorar está todos los días presente, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte, cómo piensas, lo que estás mirando, lo que estás actuando, de la forma que te estás expresando, de la forma en cómo lideras tu casa, las relaciones en tu oficina,
con tus compañeros de trabajo, donde quiera que estés. Lo importante es poder entender que sin su presencia no somos nada. Por eso es que David lo decía, ¿cuándo vendré y me presentaré? Había un deseo, un anhelo, una necesidad por poder estar ante su presencia. Hace un tiempo, en la iglesia a la que voy, pusimos un lema como iglesia, decíamos, tu presencia primero. Al principio del año, de hecho, al principio de 2022. Tu presencia primero. Queríamos partir el año con su presencia primero. Está bien, preparamos las cosas, preparamos la iglesia, preparamos toda la música, pero todo aquello es en vano si su presencia no va primero. Así que quisiera pedirle a la hermana Elizabeth si me puede ayudar. Éxodo capítulo 33, versículo 3. Si es que pudiera leer solo ese verso. Éxodo 33, versículo 33. Y lo que vamos a escuchar a continuación es un poco acerca de esto, de lo que significa estar lejos de la presencia de Dios a veces. ¿Está lista, hermana Elizabeth? Dele nomás, no hay problema. Versículo 3, capítulo 3, versículo 3. ¿Cuánto es que estoy? ¿Cuál me dijo? Ahora estoy acá, en Éxodo. Éxodo 33, versículo 3. Dale nomás, tranquila, no hay problema. Un poco nerviosa. Es que a lo mejor inspiro eso, que hablo muy rápido a veces. Éxodo 33. 33. Sí, capítulo 3, 33, versículo 3. Voy a ver, 33. La presencia de Dios prometida. Sí. Éxodo A 33, la tierra que versículo fluye. 3. Sí. A la tierra que fluye leche y miel, pero no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz y no sea que te consuma en el camino. ¿Leí bien? Está ¿Eso es? perfecto. Sí, está Amén. perfecto. Muchas gracias, hermana Me Elizabeth. quedaron los lentes, no veo, pero amén. Y si Gracias. alguien pudiera buscar también Éxodo 33, el mismo versículo, pero el mismo capítulo, perdón, pero el versículo 14. Mira lo que decía la hermana Elizabeth. Decía, suban a la tierra donde fluye la leche y miel. Decía. Y después dice, sin embargo, yo no los acompañaré, Yo los acompañaré. porque son un pueblo terco y rebelde. Y imagínense lo que es escuchar eso de parte de Dios. Decir, oye, anda a la misión, pero yo no voy a ir contigo. Mi presencia no va a ir contigo. Qué difícil es poder escuchar eso, qué difícil es poder sentir eso, sentir que Dios no está a nuestro lado, que no está en nuestros problemas, que no está en medio del desafío que estamos viviendo día a día. Y es por eso que Moisés habla en el versículo 14, si alguien lo pudiera leer, habla y dice lo que dice. Dale, Marce. Ya dice, y el Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Sigue, por favor. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Sigo? Sí. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado? A mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa, a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra. Perfecto, hasta ahí. Y miren la relevancia que le da Moisés a esto. Leímos el versículo 3 que decía que Dios no lo iba a acompañar, que su presencia no iría con ellos, por ser un pueblo terco y rebelde, un pueblo de dura cerviz, como decía la hermana Elizabeth.
Y por eso es que después cuando tiene un diálogo Moisés con Dios, Moisés le dice, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. No estoy dispuesto a asumir el desafío, no estoy dispuesto a ir más allá, a cumplir el propósito si tú no vas a ir con nosotros. No me envíes a la tierra donde fluye la leche y la miel si no vas a ir con nosotros, porque ahí nos da a entender que no, a veces como seres humanos ponemos el foco mucho más en la leche y la miel que en la presencia de Dios. Ponemos la importancia, la relevancia en los beneficios, pero no en quién nos acompaña en el camino hacia aquello. Porque sin duda la tierra de leche y miel está preparada, está lista. Está lista, tenemos que ir y caminar hacia eso. Dice la palabra de Dios que en Jeremías dice que Dios tiene planes de bienestar y no de mal, no de calamidad. Es decir, Él tiene un lugar preparado ya para nuestra vida, para tu propósito, para lo que has hecho, para lo que Dios te ha predispuesto. Él ya tiene un plan para tu vida. El tema es, ¿nos vamos a enfocar mucho más en aquel beneficio final o nos vamos a enfocar en aquel que está con nosotros, en mantener su presencia durante el camino? Porque hay, como te digo, hay momentos donde la vida es larga, donde tenemos que pasar por el desierto, donde tenemos que pasar por momentos de dificultad, como lo vivía Moisés y el pueblo de Israel. Estaban pasando por el desierto, estaban pasando por momentos complejos probablemente. ¿Quién, perdón, ¿quién quisiera estar en medio del desierto? ¿Quién quisiera estar pasando por un momento de dificultad? Nadie, ¿verdad? Pero la vida a veces es así. En el mundo tienen aflicción, van a tener aflicción, dijo Jesús. Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Otra versión, no es del mismo pasaje, pero dice la palabra de Dios que quien perfecciona nuestra fe es el campeón, aquel que ha ganado ya la batalla, aquel que ya ha vencido, aquel que ha llegado ya a la meta, el campeón, que es Jesús. Entonces debemos entender que debemos mantener esa presencia, la presencia de Dios en nuestra vida. Es totalmente importante, es totalmente fundamental. No podemos vivir una vida sin su presencia. No podemos vivir una vida sin su guía, sin su dirección. Viviríamos una vida sin visión, sin propósito, sin entender hacia dónde vamos, viviendo de forma melancólica, viviendo de forma sin conducirnos hacia ningún lugar. ¿Cuántas personas viven de esa forma? Viven como la teoría del hámster. Hace un tiempo atrás leía acerca de eso, que no tiene nada que ver con la Biblia, pero hay una teoría que dice que a veces somos como un hámster. Simplemente vamos dando vuelta a la rueda día a día hasta que morimos. Y ese no es el propósito que Dios quiere para nuestra vida. No es lo que Dios quiere para nosotros. No quiere que nosotros vivamos una vida donde en la mañana nos levantamos, vamos al trabajo, estamos apurados, llegamos hasta ese lugar, resolvemos las cosas que tenemos que resolver, nos desenvolvemos en la rutina, en el afán, volvemos a casa, comemos 15 minutos con la familia y después nos vamos a acostar o a ver una serie. No es eso lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere una vida donde nosotros podamos ir hasta esos lugares, llegar hasta ese lugar, impactar a otras personas con el mensaje de la palabra de Dios, poder transmitir a otros, y eso no lo vamos a lograr si no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que te quiero transmitir el día de hoy. Eso es lo que quiero poder darte a conocer el día de hoy. Por eso es que la palabra de Dios dice que, volviendo a lo de la teoría del hámster, que dice la palabra de Dios que seremos como árboles plantados junto a corrientes de ríos, que da su fruto a su tiempo. Una corriente de río no es algo que está dando vuelta sobre la misma rueda. No, una corriente de río fluye y no para, no es un agua estancada, no es algo que se mantiene constante, sino que es algo que está constantemente fluyendo. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros, con su presencia en nuestra vida. Y debemos adorar a Dios y buscar su presencia en distintas circunstancias.
no importando las circunstancias donde nos encontremos. Y por eso quiero invitarle a que alguno de ustedes, cualquiera, el hermano Freddy puede ser, cualquiera, pudiera leer Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Si alguien lo tiene, enciende el micrófono y le da. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dele nomás, hermano Vivi. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén. Claro. Lo que nos está mostrando este pasaje es a una persona que estaba completamente enfocada en buscar la presencia de Dios, completamente enfocada en poder, anhelaba también la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que buscaba a Dios 3 veces al día, buscaba a Dios en oración 3 veces al día, y eso lo hacía de forma habitual. Esta parte del mensaje viene a poner un énfasis en que lo hacía inclusive en cualquier circunstancia, porque en ese momento se firmó un edicto donde no se podía adorar a nadie más que no fuera el rey de turno. Pero Daniel, tenía su convicción tan clara acerca de buscar la presencia de Dios y tener esta conexión constante con Dios, que no importó eso, abría las ventanas de su cuarto y buscaba a Dios de forma constante, 3 veces al día, como dice la palabra de Dios. Y quisiera resaltar en esto porque a veces las circunstancias intentan separarnos de esta conexión. Dice la palabra de Dios que el enemigo no ha venido a nada más que matar, robar y destruir. Aquí ha venido a matar, que ha venido a robar y que ha venido a destruir. Ha venido a destruir tu vida, ha venido a matar tu vida, ha venido a destruir tu propósito, ha venido a destruir la relación que tú tienes. Lo podemos ver en el Génesis, cuando Dios tenía una conexión tan espectacular con Adán y con Eva. Pero vino la serpiente, representada vino el diablo representado por la serpiente, o el enemigo representado por la serpiente, y podemos ver cómo esa conexión se acaba, se termina. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere todo lo contrario, quiere poder restablecer esa conexión. Por eso es que se habla acerca del ministerio de la reconciliación, restablecer aquello que ya había sido roto, lo que fue roto en aquel momento, en el Génesis. Y es por eso que, a pesar de las circunstancias, debemos adorar a Dios. Debemos arrodillarnos, buscar su rostro, estar cercanos a Él. Y es eso precisamente lo que nos va a dar, esa conexión con Dios nos va a dar el impulso diario, nos va a dar también ese enfoque, el enfoque que algunos siervos de Dios nos muestran en la Biblia. Si alguien pudiera leer Hechos 7:51, o más bien si alguien busca Hechos 20:22, yo voy a leer por mientras Hechos 7:51. Perdón. Y dice la palabra de Dios, esto lo estaba diciendo Esteban, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y aquí quisiera centrarme un poco
en las características de Esteban. Una persona llena del Espíritu Santo, una persona que vivía al alero del Espíritu Santo. Y esto es un poco más trágico aún de lo que pasaba con Daniel, lo que pudimos estudiar, porque la historia de Daniel da para mucho, pero de lo que pudimos ver. Esto es aún un poco más trágico porque estamos viendo, presenciando la muerte de una persona. Es el primer mártir de la iglesia. Una persona como tú y yo, seguidora de Jesús, que hablaba acerca de él y le dice algo inspirado por el Espíritu Santo. Y los trata bastante duro, no sé si lo pudieron entender, pero decía duros de ser incircuncisos de corazón, ustedes, los que no aceptaron al Cristo, ustedes que no quisieron tomar las enseñanzas de Él, ni tampoco no lo han querido aceptar en su corazón. A veces acomodamos la palabra, pero vemos a Esteban que no acomoda nada, va y les dice las cosas como son, va y dice las cosas tal cual son. Y la palabra de Dios dice que que el final de Esteban, a pesar de que fue muerte, dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en los cielos, dice la palabra de Dios, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba centrado a la diestra de Dios. Es decir, él vio cara a cara a Dios, como dice la palabra. Si alguien tiene Hechos 20:22, que guarda, quisiera poder plasmar lo mismo, pero desde otra perspectiva. Hechos 20:22, si alguien lo pudiera leer, cualquiera. Bernabé, no sé. Amén, lo voy a leer. Ya, dale. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Perfecto. Muchas gracias, hermano Freddy. Ya y este es el último versículo que vamos a leer, por si ya están cansados de tanto leer versículos. Pero dice la palabra de Dios, y esto está conectado. En Hechos 7:51, en la muerte de Esteban, había un tal Saulo. Y Hechos 20:22 nos habla acerca de este Saulo que luego de tener un encuentro con Dios, luego de poder encontrarse con Él, no se separa más de Él. Logra entender que el Espíritu Santo era importantísimo, era algo vital, algo fundamental en su vida. Y es por eso que dice estas palabras, algo tan profundo. Dice, pero ninguna de cosas hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, está hablando de que no estima su vida, su vida no es tan importante como el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Eso es lo que está tratando de transmitir Pablo. Dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, es decir, el regalo, aquello que Dios me ha encomendado, la misión que Dios me ha dado, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Es importante entender que ligados a Jesús, ligados a su Espíritu, vamos a poder tener una vida de esta forma. Perdón. Si hay alguien que lo tenía muy claro era Pablo, que a pesar de pasar por tribulaciones, pasar por momentos difíciles, él tenía muy claro que ese no era el fin último, que se contrapone completamente con lo que el mundo nos entrega hoy, con lo que el mundo nos vende hoy. El mundo hoy día nos dice que todas las cosas, que lo importante es tener la tarjeta de crédito con el mayor cupo, tener nuestros bolsillos llenos, o tener un auto, o tener prosperidad. Pero Pablo estaba poniendo sobre esta balanza, algo distinto. Está diciendo, ni siquiera estimo mi vida para mí mismo como algo precioso, a fin de poder llevar a cabo lo que Cristo me ha encomendado, a fin de poder hacer lo que Él me ha entregado.
Y eso me habla de una persona enfocada. Filipenses 3, Pablo habla acerca de lo mismo, habla acerca de que está prisionero, pero que está feliz, que está gozoso. No lo leo textual porque lo estoy parafraseando y es porque lo estoy recordando. Y habla y le dice a los filipenses, le dice a los filipos, le dice que está contento, está gozoso, a pesar de que está encadenado. Y eso nos hace entender que las circunstancias no determinan lo que nosotros somos, no determinan el sentimiento que podamos estar teniendo, sino que solamente su Espíritu Santo es lo que va a determinar lo que nosotros podamos estar viviendo. O sea, no va a determinar lo que estamos viviendo porque las aflicciones vienen y eso es algo que no podemos negar, pero sí la manera en que podemos enfrentarlo. ¿Cuál es la actitud con la que estamos enfrentando estas situaciones? ¿Cuál es la actitud? Y esto no es un mensaje de positivismo, sino que es un mensaje de su Espíritu Santo. No vamos a lograr tener una buena actitud si su Espíritu no está en nuestra vida. No vamos a poder lograr tener una buena actitud ante las circunstancias o una vida enfocada si su Espíritu no está en nosotros, rebosando constantemente, día a día. Es como ir al gimnasio. Tenemos que dedicar tiempo. Cuando vas al gimnasio dedicas tiempo a tu cuerpo, dedicas tiempo no solamente por el tema físico-culturista, como podríamos decirlo, sino también por la salud. Cuando vas a un gimnasio, haces algún deporte, practicas alguna disciplina, estás constantemente preparándote para lo que viene. Y pasa exactamente con su espíritu, o sea, con tu espíritu. Si tú estás más tiempo con Jesús, vas a poder estar más conectado con lo que Él quiere para tu vida. Vas a poder estar más enfocado para lo que Dios tiene. Vas a poder enfrentar de mejor manera una situación tal como la que vivió Daniel o como la que vivió Esteban. Vas a poder entender que no estar en su presencia es algo angustiante como lo vivió David o como lo vivió Moisés, que no quería salir de su zona de confort si es que Dios no lo iba a acompañar, si es que su presencia no lo acompañaba. Y ya con esto voy a cerrar, definitivamente. ¿Cómo podemos saber si su presencia está en nuestra vida? Esto es algo más práctico. Podemos saber que vivimos una vida con su espíritu cuando impactamos a otros. Cuando vivimos una vida con propósito, y no estoy hablando de fuegos artificiales, no estoy hablando de algo gigante, estoy hablando de el día a día, de lo que vivimos de principio a fin del día. Esas pequeñas cosas, esos pequeños momentos donde tienes para poder hablarle a otro acerca de Dios, o esos pequeños momentos donde más que hablarle puedes demostrar a otros que su espíritu está en tu vida, que tu espíritu es diferente porque tienes a Jesús en tu vida. Y eso cambia y marca totalmente la diferencia, porque nos da un regalo diario que no es cuantificable con dinero. Es porque podemos transmitir a otros lo que es su espíritu y eso es algo que tiene una repercusión a nivel eterno, a nivel espiritual. Algo que a pesar de la muerte, más allá de la muerte inclusive, va a repercutir en la vida de otra persona. Cuando en tu forma de saludar, en tu forma de comportarte, cómo respondes ante tu jefe, cómo das consejos a tus compañeros, o cómo lideras a tu equipo. Y todos tenemos un equipo, ya sea que es tu familia a lo mejor, tu familia es tu equipo también. Tus compañeros también son parte de tu equipo. Y eso es cómo podemos transmitir a otros. Siempre tenemos que entender que si nosotros estamos fluyendo en el Espíritu Santo, esos ríos de agua viva también van a fluir hacia otra persona. Así que quisiera invitarle a que pudiéramos hacer una oración para que ese río de agua viva fluyera en nuestra vida y que esta palabra la podamos atesorar.
Señor Jesús, gracias por este mensaje que nos has entregado, Señor, primeramente a mi vida, Señor, que viene a moldearme, Señor, a poder cambiar mi perspectiva, cambiar mi forma de ser. Y también estoy seguro, Señor, que aquellos que han tenido el corazón abierto están sintiendo exactamente lo mismo, Señor, que queremos vivir una vida con propósito, queremos vivir una vida donde tu Espíritu está con nosotros, Señor. No queremos vivir simplemente como si tu Espíritu fuera algo más, como un commodity, no. Tu Espíritu, Señor, es algo valioso. Tu Espíritu está en el top one de las cosas, Señor. Siempre creo que el Espíritu, Señor, es lo que da vida, dirección, Señor, y a pesar de la incertidumbre, nos hace vivir con propósito. A pesar de lo que podamos vivir en general, podemos vivir con propósito, Señor. A pesar de que vamos creciendo, cuando vamos creciendo entendemos que la incertidumbre siempre es mayor porque vamos asumiendo mayores responsabilidades, mayores cosas, la vida se torna más compleja. Pero, Señor, a pesar de eso, sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y eso nos da tranquilidad en medio de la incertidumbre. Eso nos da tranquilidad, Señor, en medio del problema, en medio de la dificultad, Señor, como Pedro cuando iba caminando en medio de la incertidumbre del agua. Pero cuando fijamos la mirada en ti, Señor, sabemos que no caemos, Señor. Cuando fijamos la mirada en Jesús, sabemos que no caemos, Señor. Entendemos que si tu presencia está con nosotros, no caeremos, Señor. Por eso te pido que tu presencia, Señor, sea derramada en la vida y en los corazones de cada uno de los que está en este lugar, Señor. Toda melancolía, todo problema, Señor, toda enfermedad o pensamiento que está en contra, Señor, de nosotros, Señor, tu pueblo, se ha echado fuera, Señor Jesús, porque no hay posibilidad, Señor Jesús, de que el enemigo pueda entrar a nuestra vida si es que tu presencia está con nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.